Hola maestros, vamos a ver para la unidad uno los estilos de comunicación, que son cuántos son, o bueno, cuántos podemos entender que son, y qué es la comunicación y sus características. En nuestro día a día recurrimos al uso de distintos tipos de estilos de comunicación para expresar nuestras ideas de diversas formas. En este sentido, en la manera en que nos relacionamos con los demás, pues depende en gran parte de nuestra personalidad y también del contexto social en el que nos encontramos. Entonces, vamos a tener que profundizar sobre los diferentes métodos, estilos, que es la comunicación y las características de la comunicación para que nuestra materia sea un poco más clara. La comunicación es el proceso mediante el cual uno o más individuos son capaces de intercambiar opiniones y experiencias de diversas formas. El mensaje, ya lo entendemos muchas veces porque hemos visto mucho de esto, es realizado por el emisor, quien elabora una estructura del contenido a través de gestos o del lenguaje verbal. Y otro elemento imprescindible para que exista una comunicación efectiva es sin lugar a duda el receptor, que es quien recibe el mensaje. Como ustedes saben también, la comunicación es el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y esto se debe a que cuando existe una comunicación fluida y constante entre personas, es más fácil planificar, organizar y llevar a cabo todo tipo de proyectos. Además de que permite crear relaciones sociales de manera más sencilla y promueve la resolución de conflictos mediante el diálogo. Maestro, ¿cuáles son las características? La comunicación posee distintas características fundamentales que la convierten en una herramienta de uso básico tanto para los humanos, pero también para otros seres vivos, en la cual no vamos a entrar en tema. Pero deben de tener en cuenta que estas características que les voy a decir es crucial para que podamos tener ya nosotros, pues bueno, ustedes maestrantes, una mejor comprensión profesional sobre los distintos estilos de comunicación. ¿Cuáles son entonces, maestros, estas características? Bueno, les puedo mencionar que lo primero es que promueve la libertad de expresión a través de un discurso libre, el cual pues, puede ser practicado por cualquier persona. También, en una segunda característica, brinda herramientas necesarias para compartir todo tipo de mensajes, bien sea con fines divulgativos o para el entretenimiento. Además, tiene un carácter dinámico porque los roles que cumple el emisor y el receptor pues pueden intercambiarse a lo largo de una conversación. Y por último, al ser un proceso que ocurre en distintos niveles, pero de forma continua, es imposible que no se lleve a cabo. Desde que éramos unos bebés, estamos tratando de comunicarnos con las personas y con nuestro entorno como parte de un instinto natural. Y ahora, si queremos ver los tipos de comunicación, bueno, en primer lugar, está la más común, que es la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que ocurre cuando transmites un mensaje utilizando el habla o la escritura como principales herramientas. Los signos lingüísticos se utilizan en este tipo de comunicación para darle un sentido lógico a lo que estamos expresando. Dentro de esta categoría podemos llevar a cabo una clasificación en función del canal que se emplee. Y así tenemos dos, comunicación oral y comunicación escrita. La oral es un proceso que ocurre cuando el emisor envía un mensaje determinado a uno o más receptores haciendo el uso exclusivo del habla. Y la comunicación escrita se trata de todo aquel contacto efectuado entre dos o más individuos mediante el uso de la simbología. A diferencia de la comunicación oral, esta se puede mantener a lo largo del tiempo. De hecho, algunos ejemplos de estilo de comunicación escrita se han conservado lo que son los jeroglíficos hallados en Egipto o las pinturas rupestres que tenemos en Sudamérica. Ahora vamos a entrar a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal toma lugar cuando, como receptor, envías un mensaje sin hacer uso ni de la escritura ni del lenguaje oral. Se trata de un tipo de comunicación que se puede efectuar a través de gestos faciales o incluso con ciertos movimientos corporales, como lo está haciendo su profesor. La comunicación no verbal puede ocurrir por medio de las siguientes formas. La primera es la postura. Tener una postura encorvada corporal, por ejemplo, es un indicativo de cansancio, tristeza o estrés. La forma en que nos sentamos
o mantenemos cierta posición corporal, envía mensajes diferentes en contextos sociales diversos. Lo segundo es la apariencia. El modo en que nos vestimos, por ejemplo, puede dar algunas pistas sobre el aspecto de nuestra vida como nuestra profesión. Y las expresiones faciales es uno de los tipos de comunicación no verbal más efectivos, porque estas expresiones permiten demostrar emociones de forma directa. Además, siempre nos van a servir para reforzar un mensaje transmitido oralmente. En los estilos de comunicación, no sé si lo han visto con los demás maestros o en otras materias, pero los métodos de comunicación que existen en la actualidad sirven para dar a conocer la idea mediante distintos mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de cómo poder expresar los estilos de la comunicación humana, pues simplemente con esta clase o con que puedan expresarse ustedes de forma clara y eficaz con sus compañeros de trabajo o el público objetivo, que es lo que comúnmente hacemos con nuestros alumnos. Dentro de los distintos métodos de comunicación que se estudian eh, para esta maestría, van a encontrar ustedes lo que es la comunicación pasiva, lo que es la comunicación agresiva y la que necesitamos, que es la comunicación asertiva. La comunión pasiva ocurre cuando una persona se inhibe de compartir opiniones y expresarse de alguna forma con otras personas. En la mayoría de los casos, el individuo permite que otros lo definan y carece de las habilidades sociales necesarias para tomar decisiones por sí mismo. Se trata de un estilo de comunicación que, claro, rara vez va a generar conflicto porque el comunicador pasivo siempre va a dar la razón a algún argumento. Pero la comunicación pasiva se puede desarrollar debido a factores relacionados con la personalidad o traumas relacionados con algún episodio de acoso sexual, perdón, de acoso social. El comunicador, en este caso, mantiene siempre una posición sumisa al entablar una conversación con alguna persona. Un individuo que hace un uso constante de este mecanismo de comunicación posee estas características. No mantiene contacto visual al hablar. Los mensajes que transmite son indirectos. Tiende a disculparse con mucha frecuencia. Posee siempre una voz temblorosa, de tono muy bajo, una postura encorvada. Carece de habilidades necesarias para iniciar una conversación y además es introvertido. Eh, un ejemplo, bueno, no sé si han visto El Señor de los Anillos, pero se dan cuenta que el personaje ficticio de Gollum es un ejemplo claro de comunicación pasiva. No cuando se pone malo, sino cuando está, sí, sí, señor, sí, esto, sí, por si lo han visto. La comunicación agresiva es obviamente el polo opuesto a la pasiva. Tiene lugar cuando una persona interactúa con uno o más individuos, pero de una forma intensa. El practicante de este tipo de comunicación busca de forma constante ser el centro de atención y tiene el objetivo de que siempre se cumplan sus demandas. Genera contraargumentos fácilmente y cuestiona las opiniones de los demás, poniendo las suyas como prioridad. Por esta razón, es muy común que un comunicador agresivo provoque conflictos sociales a su alrededor. ¿Cómo lo vamos a identificar? Es instigador, tiende a humillar a sus semejantes y es extremadamente crítico, tiene un pensamiento egoísta, usa exageraciones para mostrar superioridad, es verbalmente exigente y suele ser extrovertido. Esto, un ejemplo de comunicación agresiva, los podemos apreciar en los dictadores o en las figuras políticas radicales. Y llegamos a la comunicación asertiva. Esta está entre el punto medio de la comunicación pasiva y la agresiva. Quienes hacen uso, o deben, mejor dicho, quienes debemos de hacer uso de la comunicación asertiva, somos personas que expresamos tal y como somos, sin utilizar un lenguaje exageradamente impetuoso o inactivo. Pero además, el que lo usemos nos va a hacer contar con habilidades comunicativas óptimas, por lo que nuestra intervención tiene que ser de forma positiva y constante. ¿Cómo somos? Porque me considero, y creo que también ustedes tienen que trabajar en eso, y si lo son, los felicito. ¿Cómo somos los asertivos? A ver, de entrada, poseemos un sentimiento de empatía sumamente desarrollado, reconocemos nuestras fallas en nuestros argumentos, expresamos opiniones sin necesidad de imponerlas
y adoptamos una postura relajada, mantenemos contacto visual que no resulte incómodo. Y además, algo muy importante es que escuchamos de forma muy activa y bastante respetuosa. Nos vemos hasta pronto, maestros.